Vamos a comenzar con el diary, clase guión bajo y el número consecutivo de su clase correspondiente. Este video es para ver el manejo de vectores y matrices. Voy a poner unos asterisquitos para que se vea coquetón el título. Esto es totalmente opcional. Y pues con espacios trato de centrarlo. Voy a dejar por ahí una línea en blanco para que se vea separado el título del texto. Ahora a continuación voy a escribir un parrafito que tenga que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. MATLAB identifica los elementos numéricos como matriz de dimensiones de 1 por 1. Sin embargo, podemos ingresar matrices extensas. Por lo tanto, aquí los vectores se consideran como matrices de una sola fila o de una sola columna. Vamos a ingresar un valor a una variable, por ejemplo la variable A. Podemos ver aquí en el workspace que en la columna de size tiene 1 por 1. Para ingresar una matriz es necesario colocar los valores numéricos separados por espacios o por comas. Y para cambiar de fila, se deberá poner punto y coma. Los datos deberán estar dentro de un par de corchetes. Aquí, por ejemplo, voy a introducir una matriz M, abriendo corchetes, colocando primeramente en la primera fila 4 valores, separo por punto y coma, para la siguiente fila otros 4 valores, y finalizo con los últimos. Como pueden ver aquí, separo por espacios y al final separé por comas. Es para que puedan ver que no hay diferencia si colocamos espacios o comas. Podemos ver que MATLAB nos lo coloca ya de manera ordenada. Y vamos a suponer que queremos cambiar un valor en la matriz. Probablemente nos equivocamos o algo sucedió por ahí. Y para realizar ello, tengo que colocar el nombre de la matriz y entre paréntesis en la fila y la columna donde está ese valor. Por ejemplo, quiero cambiar el número 30, ¿sale? Que está en la segunda fila, 10, 20, 30. Ese 30 lo quiero cambiar por otro valor, por ejemplo, menos 1. Entonces coloco el símbolo igual, que es el que indica que voy a ingresar o que voy a guardar ese valor en esa posición. Y cuando damos enter, pues podemos ver que ahora la matriz, en lugar del 30, tiene el número menos 1. Existen algunas matrices que son de utilidad para los programas. Por ejemplo, esta matriz de unos, lo voy a guardar en una variable que se llame unos. Puede ser cualquier otro nombre, pero aquí le estoy poniendo ese nombre. Y la función es ones. Y le puedo poner entre paréntesis las dimensiones de esa matriz y vean que crea una matriz de 3 filas, 3 columnas, solamente con unos y ceros. En este caso ahora voy a poner otro nombre, lo voy a poner ceros con C, como si fuera en español. Ese es el nombre de mi variable. Puede ser cualquier otro nombre, por supuesto, pero la función, esa sí tenemos que respetarla, es ceros con Z y entre paréntesis las dimensiones. En este caso 3,3, 3 filas, 3 columnas, y vemos que ahora nos generó una matriz solamente de ceros. Y finalmente esta, que es una matriz mágica, la voy a guardar en mágica. Y la función es magic y le puedo poner entre paréntesis el valor. Estas tienen que ser cuadradas. La matriz mágica genera una matriz la cual, si ustedes suman los elementos por fila, por columna o en las diagonales, pues va a dar exactamente el mismo valor.
Para ingresar un vector se puede hacer en forma de fila o de columna. Vamos a ver que el vector fila pues es aquel que los números los tiene en esta disposición, en fila. Por lo tanto, con lo que sabemos, podemos abrir corchetes, colocar cada uno de los elementos separados por espacios o por comas. Y lo voy a ingresar en una variable que es b minúscula. Por lo regular, las matrices se guardan en las primeras letras del abecedario en mayúsculas y los vectores en las primeras letras del abecedario, pero en minúsculas. Si quisiéramos ingresar un vector columna, pues en lugar de colocar los elementos separados por espacios o por comas, los podemos colocar separados por punto y coma. De esta forma, pues se puede observar que se ha colocado en forma de columna. Otra forma muy práctica es utilizar la transpuesta. Lo que hace la transpuesta es transformar las filas a columnas y las columnas a filas. Por ejemplo, en la matriz M, podemos ver que, como lo teníamos anteriormente, pues los elementos ya no están en filas. El 3, 6, 8 y 9 ya no era la primera fila, sino que ahora es la primera columna. Y donde teníamos 10, 20, menos 1 y 40, que era la segunda fila, ahora la tenemos como segunda columna y así. En C, que era un vector de tipo columna, si le pongo el apóstrofe, ahora lo podemos ver como tipo fila. Y algunos vectores especiales que nos van a ser de bastante utilidad es cuando nosotros necesitamos generar alguno que tenga un incremento constante hasta llegar a un valor específico. Por ejemplo, en este caso estoy colocando 0, 2 puntos, punto 5, 2 puntos 10, que lo que indica es que va a comenzar en 0, va a ir en incrementos de punto 5 en punto 5 hasta alcanzar el valor de 10. Aquí ocurre algo interesante. Podemos ver que precisamente están los valores 0, 0.5, 1, 1.5, es decir, en incrementos de punto 5 en punto 5 hasta llevar al último valor que es 10. Sin embargo, como en mi computadora yo tengo el tamaño de letra muy grande, MATLAB no puede imprimirlos todos en una sola fila porque perderíamos de vista la información, estaría por ahí oculta en la ventana. Por lo tanto, aquí lo que está haciendo es seccionar ese vector y nos lo está colocando por partecitas para que no nos perdamos detalle y todo el tiempo estemos viendo toda la información. Por eso dice columnas de la 1 a la 6, de la 7 a la 12 y así. Por ejemplo, un vector más pequeñito para que se pueda ver sin esta referencia, voy a guardarlo en E y voy a ir desde el 0 en incrementos de punto 2 en punto 2 hasta el 1. Ahora aquí podemos ver que nos devuelve un vector que va de 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 y está en la misma fila. Aquí, por ejemplo, si quiero hacer ahora un vector que vaya en descenso, puedo colocarle el incremento negativo y vemos que el vector ahora va de 10, 9, 8 hasta llegar al 1, al valor final. Y bueno, este es un experimento que suelo hacer en clase en el cual pregunto la forma de realizar un vector que vaya del 0 al 10, pero que solamente tenga 10 elementos. Hasta ahorita no habíamos visto cuántos elementos arrojaban esos vectores, simplemente veíamos que iban con el incremento fijo hasta alcanzar el valor final. Sin embargo, hay veces en que nos interesa tener un número de elementos ya definido en ese vector, es decir, cuántos numeritos va a contener ese vector y que todos sean igualmente espaciados. Aquí, como podemos ver, el incremento de 1.1 nos acerca bastante al 10. Si le ponemos más décimas, pues también nos acerca bastante al 10, pero no llegamos al valor. Por lo tanto, tenemos una función aquí en MATLAB que se llama linspace, en el cual se le puede especificar primeramente valor inicial, coma,
valor final, coma, y el último es el número de elementos que se tienen que tener en ese vector. Y ahí podemos ver que ahí presenta el vector, llega hasta el 10 y solamente cuenta con 10 elementos. En el caso que quisiéramos hacerlo ahora del 0 al 100, que solamente tenga 10 elementos, pues pondremos 0, 100, 10. Y ahí están los 10 elementos igualmente espaciados. Y bueno, hasta aquí sería toda la parte de manejo de vectores. Nos vemos en clase.